tardes. Quisiera comenzar nuestro reconocimiento con esta instancia generada por el Foro de Naciones Unidas para el examen y seguimiento de la Agenda 2030 y sus ODS, ya que el proceso de intercambio de experiencias y de aprendizajes entre pares contribuye a fortalecer todas las implicaciones a nivel nacional, como la visión global del desarrollo sostenible. En diciembre de 2015, la gestión de gobierno presidida por el presidente Macri ratificó el compromiso de nuestro país con la Agenda 2030. Tras el lanzamiento formal de la Agenda en marzo de 2016, en la que participaron los ministerios nacionales, representantes de la sociedad civil, del sector privado y referentes provinciales, se asignó al Consejo Coordinador de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia, el papel de coordinar la adecuación y seguimiento de la Agenda en el territorio nacional. La elección de este organismo se funda en su misión como articulador de la política social a nivel nacional y sus antecedentes como órgano a cargo de la implementación y seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para llevar adelante el proceso de implementación de la Agenda 2030 se contemplaron especialmente los objetivos y las prioridades de gobierno. El proceso de trabajo constó de 2 etapas previas. La primera fue el trabajo interno en el organismo coordinador, en el que se realizó la priorización de los ODS según el objetivo de pobreza cero. La segunda etapa implicó el trabajo interinstitucional coordinado por el Consejo para la adaptación de las metas, la selección de indicadores y la elaboración de las fichas técnicas o metadatos. Se constituyeron 6 comisiones intersectoriales de trabajo según áreas estratégicas: Comisión de Educación, de Ciencia y Tecnología, Producción Agropecuaria Sostenible, Vivienda, Hábitat, Desarrollo Urbano e Infraestructura, Trabajo y Empleo y Protección Social. En ellas se articularon los ministerios y organismos nacionales con incidencia en cada temática. Cada uno de los ministerios nacionales tomó su responsabilidad del monitoreo de un conjunto de metas e indicadores vinculados con su mandato institucional. Además, para la definición de esas metas se incorporó las perspectivas de otros ministerios, cuyo accionar incide sobre las mismas. En total participaron de este proceso 26 organismos de la Administración Pública Nacional y aproximadamente 100 funcionarios, entre referentes ministeriales de las áreas específicas, lo que permitió generar también una mirada transversal y de visión compartida. Como resultado de este segundo momento de trabajo, que se inició en abril de 2016 y se encuentra en proceso de finalización, se obtuvo la adaptación de 90 metas a la realidad nacional y la selección de 222 indicadores de seguimiento vinculados con sus metadatos, de los cuales más del 76% son de nivel 1. Su especial cuidado en la incorporación transversal del enfoque de derechos fue clave en todo el proceso. En ese sentido, valoramos el compromiso y los aportes de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que colaborará en el seguimiento de esta agenda. El monitoreo de las metas de los ODS contempla un núcleo priorizado de metas e indicadores pertinentes y factibles, clasificados en 3 niveles según el grupo de expertos intergerenciales, con línea de base, metas intermedias, finales y metadatos para cada indicador. Asimismo, para el proceso de rendición de cuentas, se desarrolló una plataforma web para la difusión pública de la información estadística vinculada a los ODS y la desagregación a nivel federal, la que estará operativa a partir del segundo semestre del 2017. En síntesis, el proceso de priorización y adaptación argentina se caracteriza por ser políticamente orientado, debido a que integra los ODS a las políticas y prioridades de gobierno nacional, centrado en las personas, porque persigue el objetivo de eliminación de la pobreza y disminución de las desigualdades. Indivisible, porque integra las 3 esferas del desarrollo y los 17 objetivos. Transversal, ya que resguarda el enfoque de derechos, la perspectiva de género, la inclusión de las personas con discapacidad, los pueblos originarios y migrantes, y considera el ciclo de vida, la territorialidad y el rigor estadístico. Es participativo, porque la metodología de trabajo previó la participación de sectores estatales y no estatales en la construcción de consensos político-técnicos. Eficiente, debido a que aprovecha la arquitectura institucional existente, y monitoreable, dado que contempla un núcleo priorizado de metas e indicadores con responsabilidades institucionales. Respecto de los niveles provinciales y municipales, la Argentina posee un gobierno constitucional sustentado en una democracia representativa, republicana y federal.
En virtud de ello, las provincias conservan para sí y ejercen autónomamente todos los poderes, no expresamente delegados al gobierno federal. Así existen 3 niveles jurisdiccionales: el gobierno nacional, provincial y municipal. A fin de incorporar a los niveles provinciales al proceso de implementación de la Agenda 2030, desde el Estado Nacional se alienta la firma de convenios de adhesión a los ODS y cooperación institucional que es suscrito por la máxima autoridad provincial. Mediante dicho acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a brindar cooperación y asistencia técnica. En la actualidad están comprometidas 10 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina cuenta además con 2.276 municipios para los que se elaboró una caja de herramientas de adaptación a la lógica local. La Argentina asumió el compromiso de involucrar a todos los actores claves en la implementación de la agenda. Desde el comienzo solicitamos a los ministerios y organismos involucrados la convocatoria de las organizaciones de la sociedad civil. Se han suscrito convenios con organizaciones para involucrarlas en la difusión y producción de documentos específicos. En función de la perspectiva ética que encierra esta iniciativa, hemos convocado un diálogo con todas las organizaciones religiosas a fin de aunar los esfuerzos en la difusión, sensibilización y promoción de la agenda. En segundo lugar, debemos procurar, también hemos procurado incorporar el sector académico a través de una alianza con el Consejo Interuniversitario Nacional que involucra a todas las universidades del país. Alentamos el compromiso con el sector empresarial, que posteriormente va también a darnos unas palabras, a las medianas y pequeñas empresas, a alinear sus propias estrategias de negocio tomando en cuenta los desafíos que impone el cumplimiento de la agenda. La etapa de adaptación e implementación dejó importantes enseñanzas y desafíos para los próximos años. Respecto de las lecciones aprendidas, destacamos la importancia de la apropiación e institucionalización de la agenda. El apoyo permanente brindado por el Sistema de Naciones Unidas, agencias, fondos y programas significó un respaldo invalorable durante el proceso. La Agenda 2030 brinda una oportunidad para el fortalecimiento de las estadísticas nacionales. A partir de la búsqueda de indicadores se identificaron vacíos de información, permitiendo su inclusión en la planificación estadística nacional y sectorial. En cuanto a los desafíos inmediatos que logramos identificar fruto de este primer año, la consolidación del monitoreo es uno de los más importantes. Si queremos potenciar el éxito de la implementación de la agenda, se requiere un seguimiento efectivo y transparente de los procesos que aporta a la toma de decisiones sobre acciones. En segundo lugar, debemos procurar los medios de implementación necesarios para el logro de las metas definidas. La participación del Poder Legislativo y la incorporación de todos los poderes del Estado resulta fundamental. También debemos resaltar la iniciativa de la Cámara de Diputados, quien suscribió el acuerdo parlamentario e instituyó el Observatorio de la Agenda 2030 bajo su órbita. En tercer gran desafío es fortalecer la tarea de articulación entre actores y continuaremos generando ámbitos de participación e intercambio a fin de traducir los objetivos de la Agenda 2030 en iniciativas concretas que sean medibles y evaluables. Alentamos a las organizaciones de la sociedad civil a fortalecer sus redes de coordinación a fin de profundizar un rol activo. Esta agenda propone un cambio cultural que contempla las 3 dimensiones del desarrollo y nos convoca a reivindicar el valor de las instituciones y la responsabilidad de los Estados en promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es necesario revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo, que nos desafía a fortalecer pactos para la gobernanza a escala mundial, regional y nacional. Como bien señala la CEPAL, nuestra región se encuentra encaminada tanto en la recuperación de la planificación y de las políticas sociales de carácter universal, como en la exigencia de honestidad y transparencia de los gobiernos. Esta visión compartida constituye una oportunidad histórica en América Latina y el Caribe, y en especial en el Mercosur, que no debemos desperdiciar con miras a fortalecer nuestra alianza regional. Reafirmamos nuestro compromiso en la implementación de la Agenda 2030, reconociendo que la erradicación de la pobreza y el combate a la desigualdad es el mayor desafío que enfrenta el mundo y nuestro país. Hemos alineado los objetivos y prioridades del Gobierno Nacional con la Agenda 2030 y logramos avanzar en este primer año y medio en su implementación. Seguiremos trabajando incansablemente para lograr políticas de Estado para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias.
I thank Her Excellency Gabriela Augusto for the presentation. I now open the floor for an interactive dialogue. No, sorry. No, not yet? Okay. Please, take the floor. Gracias, señora presidenta. Hablo en nombre de la Alianza de Organizaciones Argentinas de la Sociedad Civil para el seguimiento de los compromisos internacionales. Somos 41 organizaciones y redes que estamos haciendo este seguimiento de los compromisos regionales e internacionales, especialmente orientado a los derechos de las mujeres y jóvenes. Nuestra alianza el año pasado propuso al Consejo un acuerdo para capacitar a nuestra membresía y también para hacer aportes sobre información cualitativa que complementara los indicadores que se han tomado en nuestro país. Debo de decir que hemos capacitado a mujeres indígenas, a trabajadoras sexuales, a jóvenes y que incluso tenemos materiales traducidos a los idiomas originales Cuom y Guaraní para que sea más fácil para esas comunidades el comprender y el poder participar. Me voy a referir al indicador 1717. Este indicador es la articulación de todos los actores. Esto es muy complejo, pero creemos que es un deber de los estados y de los gobiernos promover esto para que sea en una forma lo más abierta, incluyente, participativa y transparente. En Argentina no tuvimos oportunidad aún de interactuar con todos los actores. La Alianza promovió que los grupos frecuentemente ignorados, como las mujeres indígenas, los jóvenes, las mujeres y jóvenes con discapacidad, las trabajadoras sexuales, las personas con diversa orientación sexual e identidad de género estuvieran incluidas. Pero es importante subrayar que esta es una responsabilidad fundamental de los gobiernos. Esperamos que en adelante se promueva un proceso participativo y federal que implique consultas integrales y amplias, estimulando el intercambio y posibilitando la participación en todas las instancias del proceso. Estamos iniciando un camino y esto requiere el compromiso de todos, pero la responsabilidad de cada actor es diferente. Hoy ratificamos nuestro compromiso para que esta agenda sea una realidad sin dejar a nadie atrás, especialmente a la diversidad de mujeres y jóvenes. Muchas gracias. Sí. Vale, toma la palabra sola. Sí. Señora Presidenta, distinguidos delegados, que demanda más del Estado, de las empresas, de los sindicatos, de las ONGs y de cada uno de nosotros. Esa presión social es la que nos impone acelerar el proceso de alineación de los negocios con la Agenda 2030. Desde Pacto Global Argentina, como expresión nacional de una iniciativa global, buscamos actuar como facilitador y catalizador de ese proceso de cambio y la movilización de recursos financieros del sector privado. Así, los vínculos y la articulación con el sector público son un factor clave para el logro de los objetivos que nos proponemos. Por eso creo importante destacar la colaboración que el gobierno argentino viene dando a las iniciativas de Pacto Global en el último año y medio. Entre el año 2016 y 2017, nuestra red local organizó más de 50 eventos con la presencia y participación, entre otros actores relevantes, del coordinador residente de Naciones Unidas, el representante permanente del Sistema de Naciones Unidas, representantes gubernamentales a nivel ministerial y ejecutivos de alto nivel. Apenas algunos ejemplos del apoyo comprometido que se expresa en una abierta disposición del Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas, en especial a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que brinda un marco de confianza y de vinculación estrecha con el Gobierno que resulta vital para que se den esos espacios de encuentro, de diálogo y de trabajo conjunto. Esta apretada síntesis expresa el sentir de las empresas adheridas al Pacto Global Argentina, decididas a profundizar en el desarrollo sostenible del marco de Naciones Unidas con el Estado y las organizaciones civiles, buscando hacer realidad
un mundo en el que ya no habrá posibilidades de tener empresas exitosas en economías débiles o sociedades decadentes. Muchas gracias. I thank Her Excellency Gabriela Agosto and members of her team for the presentation. I now open the floor for the interactive dialogue with the presenting country. I have 2 speakers on my list. Please limit your intervention to 1 minute. The first one is Persons with Disabilities Major Group. Please, you have the floor. Señora moderadora, muchas gracias. Excelencias, queremos compartir nuestra apreciación como resultado del trabajo colaborativo entre muchas organizaciones de la Argentina. Celebramos el trabajo realizado por nuestro país y la voluntad de reportarse en el seno de Naciones Unidas. Sin embargo, 3 puntos nos llevan a compartir nuestras reflexiones con ustedes. El primero de ellos es qué medidas efectivas el Estado argentino tomará para promover aún más el acceso a la salud sexual y reproductiva, con particular énfasis en niños, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, y con particular énfasis a la cuestión relativa al acceso al aborto legal en todo el territorio. En segundo lugar, no podemos sin destacar la necesidad de que las medidas de reducción de la pobreza incluyan a grupos más vulnerables. En este sentido, quisiéramos conocer cuáles son las medidas que el Estado argentino tiene planificado, medidas específicas para grupos tan vulnerables como las personas con discapacidad, jóvenes y niños, mujeres, grupos del LGTBI y personas viviendo en comunidades rurales. Finalmente, hacemos llamar la atención en los niveles de participación del monitoreo de esta Agenda 2030 y la elaboración de la consulta nacional, y por eso queremos saber cuáles son las medidas efectivas que el Estado tomará para alentar aún más el nivel de participación de grupos en general y particularmente de personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y niños en el proceso de participación consultiva de la Agenda 2030. Muchas gracias. I thank you for your question. And the next and last speaker on my list is Children and Youth Major Group. Please, you have the floor. Muy buenos días. Muchas gracias al Estado argentino. Para continuar con la intervención, reconociendo la importancia de saber quiénes son los destinatarios más urgentes de esta agenda y ante la falta de información completa, nos gustaría conocer qué medidas el Estado implementa para recopilar datos desagregados que den cuenta de la situación de jóvenes, grupos LGTBI, personas con discapacidad, personas mayores y poblaciones rurales. Luego, considerando las barreras para acceder a educación sexual integral en todos los niveles educativos, relevante para los objetivos 3, 4 y 5, ¿qué medidas efectivas implementa el Estado para garantizar el acceso a este derecho y cuál será la estrategia financiera para asegurar y fortalecer un sistema educativo de calidad e inclusivo? Finalmente, reconociendo la complejidad y desafíos en el nivel de descentralización de la administración pública, ¿qué acciones tomará el gobierno federal y sus pares provinciales y municipales para la implementación y monitoreo de la Agenda 2030 en todo el territorio sin dejar a nadie atrás? Muchas gracias. I thank you, and now I invite Her Excellency Gabriela Agosto to briefly respond to the questions from the floor. Thank you. Si me permiten, voy a tratar de dividir las respuestas y tratar de sistematizar la diversidad de preguntas que nos llegaron. La República Argentina tiene un firme compromiso con el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos. En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, desde la reforma constitucional de 1994, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer posee jerarquía constitucional. Asimismo, nuestra Constitución Nacional reconoce la salud como un derecho imprescindible que debe ser garantizado a todos sus habitantes sin exclusiones. En julio de 2016 se adoptó el primer Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en línea con las recomendaciones de la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. El plan contempla 69 medidas y 137 acciones a abordar en los próximos 3 años. Mediante una serie de acciones entre las que cabe destacar la reciente creación del Observatorio de la Violencia Simbólica y Mediática,
Se está dando cumplimiento al inciso B de las mencionadas recomendaciones, hacer frente a las causas estructurales y subyacentes y a los factores de riesgo de la violencia contra las mujeres y las niñas para su prevención, lo que pone de manifiesto el abordaje integral que Argentina está dando a la erradicación de la violencia contra las mujeres como política de Estado. Mediante la opción de la Agenda 2030, los Estados hemos destacado la necesidad de lograr el acceso universal a la salud y la cobertura universal sin exclusiones como requisitos indispensables para promover la salud, el bienestar físico y mental y prolongar la esperanza de vida de todas las personas. En la Argentina se busca atender las problemáticas de personas en cada etapa de la vida individual y familiar, desde la primera infancia hasta la vejez, tomando en cuenta las diversidades territoriales y de grupos de población específicos. Pueblos indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y las personas que forman el componente LGBTIQ, entre otros tantos grupos que requieren de nuestra atención y compromiso. Respecto a la salud sexual y reproductiva, mediante la Ley Nacional se creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, cuyo objetivo principal es alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Quiero resaltar también que en este momento Argentina puso en eje de su agenda de gobierno el tema de la prevención del embarazo adolescente no deseado. En relación a salud sexual y reproductiva, también quiero resaltar que la Argentina adhirió al Consenso de Montevideo, adoptado en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, cuyo preámbulo reafirma que la promoción y la protección de los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para el logro de la justicia social y de los compromisos nacionales, regionales y mundiales para el desarrollo sostenible en sus tres pilares: el social, el económico y el ambiental. En relación al movimiento y al colectivo LGBTIQ, hay dos leyes fundamentales que deben ser resaltadas: la Ley de Matrimonio Igualitario del 2010 y la Ley de Identidad de Género. En relación a las personas con discapacidad, como otro colectivo prioritario para la Argentina, en mayo del 2017 la vicepresidenta de la Nación tomó esta temática como agenda propia y de gestión para resaltar y visibilizar la inclusión de personas con discapacidad. En relación a adultos mayores, que es otro colectivo que tiene fundamental importancia en la agenda de gobierno, nuestro compromiso de promoción y protección de los derechos humanos de los adultos a nivel interno se ve reflejado internacionalmente en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y en mayo de este año fue aprobada por el Poder Legislativo la ratificación de la misma. Asimismo, en Naciones Unidas ejercemos la presidencia del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento, que en su octava sesión celebrada el 5 y 7 de julio pasados decidió que uno de los dos temas de foco de la próxima reunión en 2018 será el de cuidado paliativo y de largo plazo. En relación al componente de participación, bueno, la Argentina se dio de sus minutos la participación de dos ámbitos: el sector empresario y la sociedad civil, porque entendemos que esta agenda es una agenda que nos interpela a todos los actores que componen el escenario nacional. Es así como, si bien el Estado tiene un posicionamiento indelegable, es necesario consensuar esta agenda con todos los actores. La Argentina está convencida del aporte fundamental de la sociedad civil y las ONGs, lo queda demostrado en esta participación de esta revisión voluntaria. Y en este sentido, mediante el decreto presidencial que establece las funciones del Consejo, se invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, a los municipios, así como a las organizaciones del sector privado y la sociedad civil, a participar no solo del proceso de implementación de la agenda, sino también de su seguimiento. El Consejo solicitó a los ministerios y organizaciones estatales que convoquen a la sociedad civil en el proceso de consulta. En la Argentina, la sociedad civil y las organizaciones son muy numerosas y muy participativas. Por eso hemos buscado lograr una amplia participación a través de estrategias de participación vinculadas con el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad, que tiene registradas más de 10.000 organizaciones no gubernamentales, formales e informales, y la Alianza de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Seguimiento de Acuerdos Internacionales, coordinada por la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer, FEIM. Hay especial atención en la incorporación también de los niveles de participación en el ámbito provincial y municipal, especialmente organizaciones indígenas que están muy localizadas territorialmente.
Una de las iniciativas más relevantes es la del Foro Nacional de Responsabilidad Social, que se creó en el 2016 y es un espacio de organizaciones de la sociedad civil y de empresas que dialogan entre sí para abordar problemas sociales, económicos y ambientales. Quiero complementar las palabras de Gabriela, sobre todo por las dos inquietudes planteadas en un tema clave que es la información. El Instituto Nacional de Estadísticas, después de muchos años, ha recuperado la información. Este año ha presentado a las provincias un plan de trabajo 2020, el cual, una vez que sea aprobado por las provincias, va a ser expuesto en la Cámara de Diputados para que nosotros realmente visualicemos las necesidades de presupuesto para todos estos indicadores que pueden parecer incompletos o que necesitan ser fortalecidos. Creo que esto es clave para todos los países, para todos los que toman decisiones, el asegurarnos que los institutos de estadística nos estén proveyendo aquellos indicadores base y mantener para todo este proceso, si no va a ser muy difícil que los países puedan visualizar el avance en las acciones concretas propuestas. Muchas gracias. I thank you. I thank Her Excellency Gabriela Agosto, Executive Secretary of the National Council of Coordination of Social Policies of Argentina and members of her team.